Agradezco mucho a la Universidad Libre este espacio que nos concede para hacer un acercamiento con universidades, con contribuyentes y con estudiantes, y en especial agradecerle al doctor Ramírez, que es el presidente de aquí de la Universidad Libre de esta región, a la doctora Jimena Sánchez como directora del programa de contaduría, y al doctor decano Manuel Alberto Sánchez, decano de la Universidad Libre, igual a toda la mesa directiva, un saludo especial por este espacio que nos ha concedido. En representación de la DIAN, venimos aquí a este evento tan importante que ha organizado la Universidad Libre para escucharlos y recibir las inquietudes que se puedan presentar sobre el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Algunas citaciones puede que la DIAN ya se haya pronunciado y en otros casos puede que se encuentren en trámite lineamientos, resoluciones y formatos sobre los cuales recogeremos las inquietudes para trasladarlas al nivel central. Quisiera que ustedes, como contadores y estudiantes de contaduría, sepan que para la DIAN son unos aliados importantes dentro de todo el proceso de la administración tributaria, y como tal tienen un deber muy fundamental en dar a conocer toda la normatividad contable y tributaria para efecto de que todos los ciudadanos y todos los administrados puedan cumplir de una manera voluntaria y oportuna con las obligaciones, tanto todas las obligaciones formales desde el punto de vista tributario, aduanero y cambiario. Sobre el tema de la conciliación contable, que es uno de los puntos que comentaban, sobre ese tema la DIAN pues ya ha dictado charlas y capacitaciones a nivel de todos los funcionarios, y sobre el cual se están trabajando los formatos para la conciliación, que en un momento dado estuvieron publicados en la página de la DIAN para efecto de que hicieran los comentarios, las sugerencias y los aportes. Para el año 2017, año grabable que se va a iniciar, en el presente año se va a presentar de acuerdo al calendario tributario, pues no es exigible la presentación de la conciliación fiscal. La DIAN está haciendo todos los ajustes pertinentes, y dentro de los diseños y formatos que defina la DIAN a través de una resolución, pues ya se establecerá y se confirmará la fecha de presentación de la conciliación fiscal. Sin embargo, dentro del marco legal que rige en este momento, pues eso deben actualizar el registro único tributario de acuerdo al grupo que pertenezcan, tanto del sector privado como del sector público. Solamente están obligados aquellos contribuyentes que sean declarantes de renta, y hay otra información adicional que dentro de los reglamentos que saque la DIAN pues se darán a conocer en su debido momento. Se encuentra en este espacio acompañándome la doctora Samira, la jefe de fiscalización, que estaríamos atentos pues a recibir inquietudes, y lo que no podamos resolver en este espacio nos comprometemos a los correos que ustedes informen en las preguntas que se van a recoger, darle las respectivas respuestas de acuerdo a los lineamientos y conceptos que se pronuncie la DIAN en su debido momento. Muy buenos días. Yo voy a omitir un poco los protocolos, abusando de que estoy en mi casa.
Yo soy hijo de esta universidad y en cambio el tiempo lo extraño tanto. Lo primero que yo voy a afirmar para la iniciación de este debate es que me parece que estamos partiendo de una paradoja, que es hablar de regulación cuando lo que existe es un proceso de desregulación. Recuerdo que en el año 1981 puedo recordarlo porque yo vengo del siglo pasado, conocí una sentencia del Consejo de Estado donde se declaraba la nulidad de una resolución de la Superintendencia de Sociedades que había establecido la obligatoriedad de la aplicación de un régimen privado de presentación de estados financieros, que se conoció como el trabajo de investigación número 1 de un Comité Nacional de Investigaciones, repito, de origen privado. Y en ese momento el Consejo de Estado planteó de una manera clara y precisa: el único que puede emitir normas contables es el Congreso. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Las normas contables, digamos, el marco de las normas contables no se toma de la constitución política de nuestro país, se toma de un organismo privado extranjero, porque el IRS Foundation es un órgano privado extranjero, no es una institución internacional. Y a partir de ese marco extraconstitucional se emite en Colombia una norma tremendamente paradójica, la Ley 1314, que despoja al Congreso de toda su función legislativa, cuando, por ejemplo, incorpora decisiones como esta, solamente por poner un ejemplo. Se entiende por normas contables el conjunto de normas técnicas, normas básicas, normas sobre estados financieros, normas sobre revelaciones, parecían estar reproduciendo el índice del decreto 2649, y además las guías e interpretaciones. Las guías e interpretaciones que se hagan de esas normas. Es decir, el Consejo Técnico se volvió Congreso, porque las guías y las interpretaciones son norma. ¿Dónde cabe eso en un ordenamiento jurídico? Pero hay algo más sobre ese caos. Resulta que ahora las normas tampoco es que las opte el gobierno con base en los conceptos del Consejo Técnico. No, las normas las adopta cada entidad que informa a través de la definición de políticas contables. En la definición de políticas contables ellos escogen las normas para producir la información que quieren. Y eso quiere decir que en este momento tenemos 1.687.000 congresos emitiendo normas contables. Esa situación, gravísima situación, elimina las mejores posibilidades del cumplimiento de funciones del Estado, como la fiscalización. A lo único que se está pudiendo pegar la diana es a una conciliación sobre la cual no se han visto sus consecuencias extremas, porque como hay
1.671.000 congresos emitiendo normas para las empresas, tendrán que montar 1.671.000 modelos de conciliación. Y se bloqueó el cumplimiento de la función presidencial de supervisión sobre las entidades privadas, porque los organismos de supervisión tienen que orientar sus actividades al cumplimiento de la ley, y nadie puede, sobre una información contable de pronósticos, evaluar la historia. Lo que se ha hecho con la adopción de estándares internacionales, adopción que entre otras cosas es ilegal, porque la ley nunca habló de adopción, es eliminar controles estatales, volver esto una economía empresarial de manos libres, con un sector empresarial que todos sabemos no se caracteriza por sus altos valores éticos. Bueno, yo quiero como adicionar otros elementos a la discusión. Reconozco que lo que plantea el doctor Franco son comentarios bien interesantes y tal vez de ahí podría derivarse una discusión inmensa. Y creo firmemente que estamos frente a un problema, que tenemos que buscarle una solución independientemente de las posiciones que son distintas. Lo que busca todo el proceso de convergencia o todos estos marcos normativos que se han ido emitiendo es tener mejores informes. Y realmente yo creo que ese es el centro de la preocupación que tenemos muchos frente al tema. Incluso el doctor Franco, yo tengo la certeza que él también está preocupado por ese tema. Porque el tema es, yo lo quiero abordar desde una perspectiva técnica, porque queremos una información con la cual se permita evaluar de forma adecuada la situación financiera de una entidad, medir su rendimiento o los cambios que ha tenido en su patrimonio durante un periodo y evaluar la capacidad que esa entidad tiene de generar flujos de efectivo. Por lo menos esa es la perspectiva privada. Desde la perspectiva pública, pues hay otros elementos que tienen que ver con el control del Estado, que tiene con la toma de decisiones y con la rendición de cuentas. Al final lo que queremos es una mejor información. Para tener esa mejor información, pues necesitamos varios elementos que deben interactuar de manera armónica. Y partiendo de esa reflexión, frente a la pregunta que hace César Omar, yo sí quiero como plantear varias perspectivas con el fin de dejar aquí a este auditorio reflexiones por el tema para saber hacia dónde vamos. Y yo creo firmemente una cosa. La perspectiva yo se la puedo dar desde la perspectiva del Consejo Técnico, tenemos un rol que asumimos, pero yo creo que la perspectiva dada desde una única entidad no es suficiente, porque uno tiene que plantear una perspectiva más amplia. No se está. Y hay una primera reflexión que yo sí quiero hacerle a todos los contadores, y creo que es propicio este momento que vivimos en el país frente a este tema, y es: ¿ustedes conocen los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible? Un instrumento de política que define una serie de temas que son de alta relevancia para todos los países del mundo. Entonces, si ustedes pueden observar aquí he hecho un resumen, y para los que son juiciosos y miren las presentaciones les he dejado un link. Miren esto: 17 objetivos. Yo creo que eso de alguna manera toca la profesión.
fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, agua limpia y saneamiento, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas, alianzas para lograr esos objetivos. Yo les quiero decir, el escenario hoy de la progresión contable en el mundo está discutiendo estos temas. Y yo no sé si ustedes saben que todos estos objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible se han incorporado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. El año pasado escuché un discurso del presidente de la República en el cual hablaba de estos objetivos. Y no sé si saben que eso tiene 175 indicadores. Y no sé si saben que en el alto gobierno se plantea que muchos de esos objetivos están siendo cumplidos y se han tenido avances significativos. Lo que sí yo tengo la certeza es que esto va a definir el trabajo de la progresión contable en los próximos años. Y yo sí les hago una invitación a que revisemos estos temas, porque tal vez este es el que nos coloca y nos hace entender la verdadera responsabilidad que tenemos. Esa, una perspectiva más amplia. Ahora, yo puedo plantear una perspectiva más desde lo que significa convergencia, porque todo lo que se ha llamado convergencia y que arranca en el país en el año 99, cuando se dice que hay que actualizar las normas de contabilidad y auditoría porque no teníamos o estaban desactualizadas, o ya llevaban un tiempo en que no se habían actualizado, porque yo creo firmemente que desde nuestros orígenes nuestra contabilidad se ha basado en estándares internacionales. El decreto 2649, el 2160, esos esfuerzos pues fueron prácticas internacionales de la época. Pero cuando se comienza a hablar de convergencia en el año 99, que decía actualicen las normas de contabilidad y auditoría, y después cuando la ley 1314 habla de la convergencia, pues tal vez yo creo que la convergencia no se entendió de una manera amplia. Porque convergencia tiene un propósito, y el propósito de todos estos procesos de convergencia en contabilidad y auditoría en el mundo es generar informes de más calidad. Y tal vez la pregunta es, oiga, nosotros con el marco normativo anterior teníamos informes de calidad. Hay toda una discusión que a mí siempre me llama mucho la atención, y es el de las microempresas. Las microempresas en Colombia son el 90% de los registros que tienen las cámaras, 90-95%. Las microempresas en Colombia estaban obligadas a llevar contabilidad, ya sean personas naturales o jurídicas, y tenían que aplicar el marco técnico del 2649. En desarrollo de la estrategia se expidió un marco simplificado de contabilidad que es más sencillo que el 2649. Entonces hoy decimos, las microempresas no llevan contabilidad, pero es que antes tampoco la llevaban. Entonces tal vez el problema no es la norma, porque se trató de establecer una norma más simplificada para que fuera más sencillo para ellos, y aún así no se aplica porque es que igual no la llevan. Luego el problema está en otro lado. ¿Sí? Y por eso es que quiero hacer esta reflexión desde una perspectiva más amplia, porque es que convergencia, que tiene como propósito una mejor información financiera, pues eso requiere intervención en diferentes áreas. Y yo voy a plantear aquí 3 áreas fundamentales. 1, el marco legal y reglamentario, que yo reconozco que se ha avanzado muchísimo sobre el marco legal y reglamentario, pero que hay tareas que no se han hecho y pues hay que hacerlas. ¿Sí? Pero usted puede tener un marco legal y reglamentario, pero si no tiene personas calificadas para aplicar ese marco legal y reglamentario, pues la cosa no funciona. Y entonces nos pasamos al lado de las capacidades humanas, y pues probablemente también hay tareas que tenemos que hacer y que no hemos hecho, porque todo se entiende como un sistema. Y después de que usted tenga la persona y tenga el marco legal y reglamentario y logre desarrollos, usted tiene que tener mecanismos adecuados, apoyados en una institucionalidad, que se refiere a las instituciones que requerimos para que las cosas funcionen. Pues uno pudiese decir que tenemos instituciones que tienen baja capacidad, que necesitan apoyo financiero, que tienen que fortalecerse, ¿sí? Y unido a eso, pues tiene que haber un plan. Y es que yo creo que lo que nos ha pasado en el país es que hacemos muchas cosas, yo reconozco que hemos avanzado muchísimo, pero no tenemos un plan que integre estrategias en diferentes áreas con miras a una meta futura de mediano y largo plazo en el que digamos queremos tener mejor información. Entonces, pues si yo abordo desde una perspectiva más amplia, pues yo puedo decir, sí, pues hemos hecho cosas, pero pues nos faltan, ¿sí? La pregunta es cómo se hacen. Pues eso requiere un plan nacional que integre actividades y que todos estemos apuntando hacia el mismo lado,
tendiente a un fin, informes de calidad. Lo que yo estoy seguro es que informes de calidad no tenemos con las NIF y las NAI. Informes de calidad requiere otros elementos. Desafortunadamente la convergencia pues no fue planteada en esos términos y a veces pues uno tiene que asumir el rol que le corresponde. Por eso, ahora les quiero hablar de la perspectiva como consejo. Entonces, ¿hacia dónde vamos como consejo? Entonces, consejo técnico, pues le asigna unas funciones en la ley 1314, que tiene como propósito la convergencia. Entonces, esa ley plantea varias cosas. Entonces dice: el Consejo debe asegurarse que sus propuestas consideren los estándares más recientes y de mayor aceptación que hayan sido expedidos, estén próximos a ser expedidos por organismos internacionales reconocidos en el mundo. Debe considerar las diferencias entre los entes económicos, debe propender por la participación de expertos, debe establecer comités técnicos, debe considerar recomendaciones de otras autoridades, debe publicar las propuestas para discusión pública, debe participar en los procesos de generación de las normas internacionales y promover un proceso de divulgación, conocimiento y comprensión. Porque entonces ahora sí hablo yo del rol normativo que tiene el Consejo. Hace unos días nos preguntaban a nosotros: ¿y cuáles son sus productos? Porque nos preguntaban en su cadena de valor cuáles son sus productos para definir las estrategias que tenemos. Y realmente el Consejo tiene dos productos: recomendaciones y orientaciones. Claro, muchos creen que es que recomendar y orientar es todo el sistema, pero no lo es todo, porque hay otros actores que también actúan. Y yo sí valoro mucho todos los grandes esfuerzos que se han hecho en el país para avanzar, con todos los actores involucrados. Lo que tal vez no hemos hecho es poder integrar eso en un plan que nos permita: oiga, estamos en el camino, tenemos dificultades y lo vemos como una oportunidad. Entonces, en ese escenario del rol normativo que tenemos como Consejo, yo sí les quiero hablar más desde la perspectiva técnica de hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo hoy en el escenario actual está fuertemente influenciado por el trabajo que hacen dos emisores en el mundo. Uno, la Fundación IFRS, que se llama el IASB y que tiene una agenda común frente a temas técnicos, contables, discusiones que hay en el mundo. Y el otro, el comité del IASB, que es el comité de la IFAC, que se refiere a las normas de aseguramiento. Nosotros avanzamos de manera significativa en establecer un marco técnico, mejorando el que existía antes y estableciendo unos marcos técnicos que se aplican a nivel mundial, pero ese marco técnico hay que mantenerlo actualizado, ¿sí? Y claro, el problema es que colocamos a los contadores en un escenario global con una norma internacional que tiene como propósito tener mejores informes para evaluar mejor la situación financiera, medir el rendimiento y evaluar la capacidad que una entidad tiene de generar flujos desde la perspectiva de entidades con ánimo de lucro, porque entiendo que ustedes saben que en Colombia hay otros marcos normativos del sector público que también tienen ese propósito, pero pues tienen otros asociados a la rendición de cuentas y al control que tienen las entidades del Estado, ¿sí? Entonces, pues lo que hay ahí son unos referentes técnicos y un conjunto normativo que tiene que actualizarse. Y para que ustedes sepan, esas agendas, aquí he particularizado en esta presentación, después la pueden mirar, hay un documento, un Word que tiene más detalles, porque yo creo que allá es donde nos tenemos que meter los contadores. Yo creo que un contador debe tener capacidad técnica. Si no tiene capacidad técnica y no entiende lo que está haciendo en otras partes, no puede decidir qué es lo que es conveniente para el país. Y yo sí creo que nosotros deberíamos dedicarnos a tener una profesión con una fortaleza técnica más amplia, porque tengo la certeza que cuando eso suceda, las cosas comienzan a cambiar, ¿sí? El Consejo Técnico no rehúye a los comentarios que son contrarios. Quisiera tener muchos, pero pues desafortunadamente no lo tiene. Si uno indaga las razones, pues tal vez estaría en esa falta de capacidad que no hemos desarrollado porque entendemos la convergencia como NIF-NAI, y yo tengo la certeza que NIF-NAI no hace informes empresariales de calidad. Entonces, yo les quiero decir que en esa agenda de este organismo internacional, esa agenda es muy importante porque esa va a definir los cambios normativos. Y claro, la perspectiva es técnica, porque esa agenda, el IASB, el emisor de las NIF, la divide entre mantenimientos de proyectos de emisión de nuevos estándares, proyectos de investigación. Y aquí he hecho un detalle de los diferentes proyectos, que no puedo detenerme aquí porque yo solamente quiero plantear una reflexión general, pero sí les van a entregar un documento en el cual yo he resumido algunos de esos temas, que son temas técnicos. Oiga, ¿cómo se van a modificar las normas nuevas? A veces todos estamos preocupados por entender el marco normativo que se ha emitido y no nos paramos a veces en las discusiones que tiene la profesión. Hay uno fundamental,
y es que el marco conceptual de esas normas está siendo revisado y hay un marco hoy más completo. Hay uno fundamental que tiene que ver con revelación, y es que el IASB se ha dado cuenta que las listas de revelaciones están haciendo los informes más oscuros y menos importantes, entonces quiere volver sobre el principio de revelación. Pero ahí está, eso se divide: mantenimiento de proyectos, nuevos proyectos o proyectos de investigación, proyectos de emisión de nuevos estándares y otros proyectos que tienen que ver con las taxonomías XBRL. Yo les quiero decir que en la perspectiva del Consejo Técnico, esta modificación de los nuevos estándares genera unos procesos, no con la discusión pública, genera unos procesos antes, porque hay que meterse en las discusiones para poder entender cuál es el problema. Y yo creo que ahí sí tenemos una tarea pendiente, y es que la profesión, la comunidad contable, tiene que meterse más en el proceso de generación de la norma, para que cuando le llegue una propuesta del Consejo, pues conozca los temas y pueda opinar y pueda evaluar la conveniencia, pero pues la perspectiva es técnica. Eso desde la perspectiva de las NID. Pero es que hay otro tema que son las NAI. Entonces yo puedo decir, en el año 99 no teníamos normas de auditoría, tenemos unos referentes generales. En el año 2009 tampoco. Después se incorpora un marco de aseguramiento que aplican los países a nivel internacional. Y hoy esas normas aparecen incorporadas con la versión del Handbook 2014. Pero es que hay una dinámica. Y entonces este organismo, el IASB, también mantiene unos proyectos activos y unos proyectos terminados que comienzan a afectar ese marco regulatorio de las normas de auditoría, o lo que llamamos normas internacionales de auditoría, de los encargos de revisión, los encargos de aseguramiento, los servicios relacionados, que digamos está relacionado con el trabajo que tenemos los contadores públicos, ¿sí? Y ahí también existe una lista larga. Entonces, que están revisando la norma de estimaciones, es un tema que nos interesa muchísimo a los contadores, que tenemos una norma de control de calidad, que hicieron modificaciones en la norma del Código de Ética. Entonces, yo les quiero decir que todos estos temas que trabajan estos dos organismos internacionales, pues de alguna manera definen la agenda que tiene el Consejo Técnico, y estoy hablando de la perspectiva del Consejo. Y si ustedes vieron en nuestro plan de trabajo de este año, decidimos colocar allá, porque es que día a día, cuando están modificando las normas, a veces yo veo a los contadores muy preocupados por entender los decretos y estudiar los decretos de las normas que han sido emitidas. Yo les diría, preocúpense por estudiar dónde es que están las discusiones. Uno aprende más de las discusiones, pero para eso pues uno tiene que construir una base técnica que sea fuerte, porque si no, no lo entiende. En el escenario actual, pararse en esas discusiones de la profesión, por ejemplo, les digo, este tema de las estimaciones contables, el contador revisor fiscal frente al tema de estimaciones, ¿qué debería hacer? Entonces, mire que existen dos escenarios. El escenario del Consejo es uno que está asociado directamente al trabajo que tiene el IASB y al trabajo que tiene el IASB. Eso define la agenda que tenemos nosotros en el Consejo. Muchas gracias. Disculpe, pero queremos que sea un poco más diálogo con algunas preguntas a responder. Se me ocurre en este momento plantear que si algunos de ustedes quieren hacer una réplica a lo que se ha dicho, bien por el doctor Rafael o el mismo Lavián, pero bueno, vamos. Yo trataré de tener unos minutos menos flexibles que los del presidente del Consejo Técnico, pero sí quiero anotar unas cosas muy puntuales que están muy relacionadas con la exposición del presidente. La primera, no nos construyan aquí falacias para justificar lo que no se puede justificar con eso. La primera característica de los estándares internacionales es que están de espaldas a los objetivos del desarrollo sostenible. O díganme cuál de los estándares habla de alguna medición, de alguna revelación sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Es un discurso aparte, queda muy bien apuntalado ahí como para justificar algo que no es justificable. En segundo lugar, en la exposición del presidente se habló del desarrollo regulatorio.
Uno podría aquí hablar muchas horas sobre el desarrollo regulatorio. Yo solamente voy a recordar una cosa. La OCDE, que ahora se nos volvió el otro referente, emitió una orientación para que los países que aspiren a ser miembros de ese club apliquen unos estándares de calidad regulativa. Y esos estándares de calidad regulativa fueron adoptados por el gobierno nacional a través de un documento COMPES. ¿Qué nos dice ese estándar de calidad regulativa? Lo primero, antes de emitir cualquier norma, se debe hacer un análisis de impacto sobre la sociedad. Eso es algo que jamás se ha hecho en el trabajo de regulación contable. Yo me he gastado más de 10 millones de pesos pagando documentos cuando presento derechos de petición para que me expliquen los estudios de impacto que ha hecho el Consejo Técnico, y reiteradamente me mandan las investigaciones que se han hecho en Rusia, en China, en Irak, y nosotros vivimos eso en Colombia. No han habido estudios de impacto. Luego, los estándares regulativos no están siendo cumplidos. Segundo, objetivo de los estándares internacionales de calidad regulatoria, la coherencia normativa. Los problemas del tiempo, pero les voy a pedir un favor. Ahora que estemos en el receso, ustedes van y se leen el artículo 207 del Código de Comercio, que establece las funciones de los revisores fiscales, y se leen las 1000 páginas de los NIAS, a ver si tiene algún elemento de relación. Los estándares internacionales son para examinar estados financieros con carácter posterior. Las funciones de los revisores fiscales son de control preventivo. Están en dos universos distintos, y eso quiere decir que la regulación que se ha desarrollado en el campo de las normas contables o de la profesión contable se están haciendo de espaldas a la institucionalidad colombiana. Son violatorias del Código de Comercio, y sobre eso podemos hacer un análisis supremamente profundo. Otro elemento muy importante de esos estándares internacionales, y que de alguna manera fue tocado por el presidente, es el problema de la institucionalidad. ¿De dónde salen aquí los estándares? Bueno, yo no voy a ir más atrás, voy a partir de ahí, de recomendaciones formuladas por el Consejo Técnico, con base en discusiones públicas que nunca se han dado, porque para que hayan discusiones se necesita, por ejemplo, esto, pero no que me pregunten a través de un formulario. ¿Usted quiere que las adoptemos plenamente o prefiere que las reproduzcamos plenamente? Preguntas que solamente tienen una respuesta, ¿sí? Eso no es participación. Busquen ustedes un solo ejemplo donde una objeción de un contador, de una organización gremial, de una universidad, haya logrado que el Consejo Técnico diga algo distinto a no procede. Es decir, la discusión no ha sido una discusión real, pero hay un asunto adicional: lo institucional. ¿Quién debe cumplir las actividades misionales del Estado? Las instituciones públicas, los funcionarios públicos. ¿Y quiénes integran el Consejo Técnico? Contratistas. Ninguno es funcionario público, son contratistas. ¿Eso es legal?
Digo contratistas no en el sentido de las películas americanas de espías, ¿no? Bueno, mandan los contratistas a que les arreglen los problemas de creación de desorden público. No, hablo de contratistas en el sentido de que suscriben unos contratos de prestación de servicio con el Estado para cumplir funciones misionales. Yo no sé qué opinarán los abogados sobre eso, pero me sospecho que eso erosionará totalmente la vigencia de ese marco regulativo. A ver, es que yo llegué al simposio preocupado porque veía que había muchas cosas que no sabía para dónde iba, que en mi opinión los organismos del Estado a quienes les ha sido encargado la vigilancia y control no estaban haciendo lo que deben hacer, que seguramente hubiese ayudado un poco a que tuviéramos más claro qué hacer. Y al oírlos a ustedes, veo que Wilmer plantea, bueno, hay un camino regulatorio y que estamos siguiéndolo, y me hace recordar un hecho en estos días que le decían que si a Colombia llegaba un extranjero, como hoy tenemos a Sergio aquí, y le mostramos las normas, lo sentamos en un cuartico y le mostramos las normas de contabilidad, cómo estamos, seguramente él sale muy contento y esto está muy bien organizado. Pero va a ver la realidad afuera y se parece a la otra Colombia que sabemos. Estamos llenos de normas por todas partes, pero no estamos cumpliendo. Y ahora nos dice Rafael que no solamente estamos llenos de normas, sino que son normas que no son suficientemente adecuadas para nuestro medio y que además tienen vicios de ilegalidad por todos lados. Entonces eso creo que nos da más desazón. Yo quisiera que trabajáramos y buscáramos propuestas para los colegas que están aquí, los estudiantes que están aquí, que les ayuden a entender hacia dónde nos vamos, qué es lo que tenemos que hacer. Y quiero preguntar algunas cosas. Por ejemplo, en el caso del tema de impuesto diferido, se plantea el tema de la conciliación, y el tema de impuesto diferido tiene que ver fundamentalmente con el menos del 2% de las empresas en Colombia. Las empresas que aplican el grupo 1 se dice que máximo serán 10.000. Las pymes son otras pocas, son más o menos un 4 o un 6%, y el resto, el 94%, son microempresas. ¿Qué se está haciendo para ellas? ¿Eso le aplica? ¿Todo este tema de conciliación va con eso? El profesor Rafael plantea que estamos en una situación tan compleja que pareciera que no hay sino, como dicen los muchachos, apague y vámonos, porque el camino que estamos siguiendo no es. Entonces yo quiero darle la palabra a la doctora a ver que nos ilustre un poco sobre el tema para la gran mayoría de empresas, ¿sí? Y luego Wilmer, si nos quiere ayudar un poco cómo lo ve él, y que nos den luces y algo de esperanza en este camino que tenemos que seguir, porque no hay otra alternativa, hay que caminar para adelante, ¿sí? Pero tenemos que hacer algo que permita que la profesión se enaltezca. Es que a mí les voy a decir algo que seguramente algunos de ustedes están a favor, pero yo no he podido vivirlo
bien. Hoy día estamos viendo que se resuelven problemas a los contadores a través del chat. Ya las preguntas para solucionar problemas contables es a través del chat. Yo, cuando veía que la profesión podía mejorar con el tema de los estándares, decía, bueno, es que ese sistema fosilizado de antes, si cambia, va a enaltecer la profesión. Yo no iría a un médico que usa el vademecum del siglo pasado. Voy al médico que está actualizado, pero tampoco voy al médico que resuelve el problema a través del chat, porque eso no tendría lógica. O sea, es tanto el desorden que hay en esto, de pronto nos falta formación, que hemos llegado a ese nivel. Uno encuentra en las redes sociales permanentemente preguntas de cómo se hace esto, y aconséjenme de esto. Y doctora, en el tema tributario, sí, ¿qué más? Bueno, ahí es necesario precisar varios puntos, y es que la DIAN tiene que adoptar todos los cambios de tipo contable y tiene que ajustar sus normas tributarias de acuerdo a esos cambios contables, que no hacemos partes de esa normatividad contable, sino que nos toca, antes al contrario, prepararnos para eso. En este momento, ¿qué está haciendo la DIAN? La DIAN está haciendo una serie de capacitaciones internas a los funcionarios, tanto en el tema de la NIF como en el tema de la conciliación contable. Y sí me inquieta un poco lo que acaban de comentar los panelistas, principalmente en qué aspecto. Dentro de la estructura de la DIAN se ha cambiado los procedimientos, y es que todo se publica en la página de la DIAN precisamente para recibir los comentarios y los aportes. En el tema de la conciliación fiscal, en este momento no se ha definido un estándar de la conciliación, se ha ido ajustando en la medida en que se dan las inquietudes y en la medida en que se dan la problemática para efecto de estandarizar esa información. El doctor decía que habría que sacar 1.671 normas y 1.671 conciliaciones. ¿Es así? 1.671 normas y 1.671 conciliaciones. Póngase a pensar desde ese punto de vista cómo se dificultaría para nosotros el control de la administración tributaria. Por lo tanto, necesariamente se tiene que estandarizar de acuerdo a todas las normas contables y las modificaciones dentro de las mayores posibilidades que sean comunes para todos los contribuyentes y todas las empresas, tantos grandes contribuyentes como pequeños contribuyentes. Entonces, todos esos temas de cambio de normatividad contable nos estamos preparando para eso. Les comentaba que por eso la declaración de renta del 2017, pues en este año no va a tener ni el formato que manejábamos anteriormente, el 1734, 32, ni el tema de la conciliación. Nos estamos preparando para eso. Todas las inquietudes, no es posible a través del chat resolver eso. La estructura de la DIAN está definida, que tenemos una subdirección de normatividad y doctrina, que es la que da línea de tipo jurídico y de tipo contable para nosotros empezar a ejercer todo nuestro control y todas nuestras investigaciones de carácter fiscal. Toda la problemática que ustedes manifiestan en estos espacios y de los cuales estoy tomando apunte es una problemática sobre la cual la DIAN tiene que analizar desde el punto de vista normativo, contable y tributario. Los dos temas se tienen que trabajar de la mano, y nosotros estamos en la expectativa de que la Oficina Jurídica, Normatividad y Doctrina se pronuncie para efecto de igual manera dar línea y darla a conocer a los contribuyentes. Sé que en estos espacios de la academia pues se cuestionan muchos temas
que tienen incidencia tributaria, pero sobre los cuales nosotros no podemos dar una línea ni una doctrina en este espacio. Pero sí, no sé si de acuerdo a lo que comenta el doctor, si él ha tenido la oportunidad de entrar a analizar y a cuestionar todo lo que tiene que ver con la contabilidad, con el tema contable que ha sido público por parte de la DIAN. Ese sería como el aporte que ustedes podrían darnos a nosotros, que somos los encargados de la administración tributaria. Estamos sujetos a los cambios y es una dinámica que ha cambiado, que ha modificado la DIAN, porque anteriormente se sacaban los decretos, se sacaban las circulares y las disposiciones internas y nadie tenía la oportunidad de opinar, ni de ampliar, ni de cuestionar frente a la legalidad de la norma. Digamos que la legalidad de la norma está allí para que todos la cuestionemos, y hay normas que han sido declaradas inexequibles por los competentes y de las cuales nosotros tenemos que, como entidad que administra todo el tema tributario, pues ajustarnos a las mismas. De igual manera, una norma que se aplique y que sea expedida por el Congreso de la República, por ministro de Hacienda, pues para nosotros es de obligatorio cumplimiento desde esa óptica. No, pues son varios comentarios que yo, pero yo creo que el problema es capacidad. Y mejorar la capacidad es una oportunidad. Y yo sí tengo la certeza que planteado el problema en términos de capacidades para poder abordar la convergencia, capacidad en materia de capacidad humana, capacidad institucional, capacidad regulatoria. Por eso se construyen, porque yo estoy convencido que 240.000 contadores en este país con más capacidad técnica podemos ayudar a transformar este país. Y eso puede sonar a un sueño, y yo creo que nosotros, todos, el doctor Franco, todos hacemos algo para construir esa capacidad, ¿sí? Y cuando uno tiene estos estándares internacionales, pues se presentan como una oportunidad para poder calificar mejor esa profesión. Luego, mi vista es eminentemente técnica. Pero yo sí quiero referirme a un tema que salió aquí a la palestra, porque es que yo hablaba de los registros que existen en las cámaras de las personas naturales y jurídicas en el país. Son 1,5 millones activos, 10.000 son empresas grandes, 36.000 son medianas, 130.000 pequeñas y todo el resto es micro. Y yo sí quiero señalar que la propuesta normativa que se planteó pasó de tener un único marco normativo, que era el 2649, que muchos no aplicaban bien, a establecer 3 niveles de normas que son independientes. Entonces existe la norma, las NIP plenas, que es la que más discusión genera, que se aplicaría básicamente a empresas grandes. Son más o menos 5.000 que aplican en este país. Existe la norma simplificada, que muchos le dicen norma internacional, pues una norma simplificada es una norma muy sencilla, que considera también algunos elementos de las propuestas internacionales sobre el tema de simplificar una contabilidad basada en el costo. Y existe la PYME, que de por sí ya tiene una simplificación. Entonces, cuando una entidad que elabora un estado financiero va a definir su política, pues lo establece dentro de un marco normativo. Eso no es arbitrario, tiene que establecerlo. Y yo les digo con toda certeza, si es que uno puede elegir la política para afectar los estados financieros y afectar a un usuario, entonces está aplicando mal el marco técnico. Porque lo que pasamos en el país es de tener un único marco normativo que aplicaba para todo el mundo, grande, mediana, pequeña, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, que muchos no aplicaban, porque yo he planteado la hipótesis de que muchas micros en Colombia no llevaban la contabilidad y hoy tampoco la siguen llevando, pero el culpable no es una norma simplificada que es más sencilla que el anterior marco. Entonces hay unos referentes que podemos usar, ¿sí? Pues la estrategia es distinta. Yo conozco que en México no les gustaba las pymes y otros, sino que establecieron un marco distinto y han hecho unos procesos distintos y probablemente haya discusiones. Pero aquí se dijo, imagínese usted, quitemos las pequeñas, medianas. ¿Cuántas son? Son 200.000. Entonces quedan 1.300.000, 95% contabilidad simplificada. Y yo sí creo que tenemos un gran problema, porque si los 230.000 contadores de este país no tienen la capacidad para aplicar un marco simplificado, el problema está en otro lado, ¿sí? Entonces yo lo planteo en términos de capacidad técnica. Los contadores debemos caracterizarnos por un conocimiento de los temas, y tal vez por eso es que yo me atrevo a plantear, yo tengo la certeza
que hay muchos contadores buenos en este país, pero necesitamos muchos más. Pero es que somos 240. Ustedes imagínense, anualmente hay 15.000 solicitudes de tarjeta profesional en Colombia. Otorgan más o menos unas 10.000, 12.000. Al cabo de 10 años vamos a hacer 400.000. La pregunta es, hay muchos con el título de contador, pero necesitamos muchos más. Y los esfuerzos deberíamos unirnos es para calificar a esos contadores que entiendan que tienen una responsabilidad grande frente a los temas que desarrollan. Y yo sí tengo la certeza que si yo no tengo capacidad técnica, yo no puedo prestar un buen servicio. Y esa es la reflexión que quiero plantear, digamos, frente a este tema. Yo me refería, con respecto al tema de la Agenda de Desarrollo Sostenible, en las normas de información financiera ya hay elementos que tienen que ver mucho con esa agenda. Por ejemplo, provisiones de temas ambientales ya están siendo incorporados. Una norma de auditoría contiene, y aun cuando el emisor internacional es reacio a meterse en ese tema, la profesión hoy está hablando de cómo integrar elementos no financieros dentro del informe financiero. Y por ejemplo, yo conozco que en Colombia existe un sitio donde hay 185 empresas que reportan su informe de sostenibilidad, pero claro, pues en el informe financiero no está, porque el enfoque ha sido financiero, ¿sí? Y tal vez habría que ir hacia allá, y tal vez donde yo llamo la atención, hay que conocer para ir hacia allá, y las prácticas no son malas per se, porque es que yo como profesional, a mí me enseñaron a reconocer, medir, presentar y revelar, y yo les digo una cosa, las normas internacionales sirven para reconocer, medir, presentar y revelar, y en realidad yo he analizado, y yo no encuentro una gran diferencia entre lo que teníamos antes y lo que tenemos hoy, porque siguen sirviendo para lo mismo, ¿sí? En los 3 niveles de normas hay diferentes perspectivas, complejidades, tamaños de empresas, y yo sí tengo la certeza que eso lo hemos considerado, pero claro, para mí, fundamentalmente, la capacidad técnica. Y nos está debiendo algo, Rafa. Tú estás como representante de la Junta, la Junta Central de Contadores, y seguramente hay mucho colega que quiere saber qué va a pasar. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves de esa junta a la cual ya has pertenecido y sabes de pronto cuánto puede avanzar? Sí, pero esa inquietud la voy a dejar para la siguiente actividad, la que sigue el panel. Mire, yo no dudo de que los contadores tengan capacidad técnica. Oiga, por todos los problemas de la calidad educativa, los contadores son los mayores clientes de la educación no formal. Búsquenme ustedes una profesión donde se realicen tantos seminarios, diplomados, especializaciones, que son formas de actualización como en el campo de la contaduría, y todos son así. Es decir, la gente está comprometida con el desarrollo de su saber. Pero me parece que hay otros ámbitos donde también se han construido perfiles de soluciones a estos asuntos. Yo, por ejemplo, he participado en comités, reuniones, que ha organizado la DIAN alrededor de la problemática de los estándares internacionales. Y hemos influido significativamente los trabajos que la DIAN ha emitido en relación con ese problema de la información tributaria y la información contable. Porque es que nosotros tenemos que partir de una cosa que jamás se nos puede olvidar. Los impuestos no se cobran sobre sueños. Es decir, no se pueden determinar los impuestos sobre valores razonables. Acuérdense usted que Paciolo fue el primero que dio una definición así muy técnica de valor razonable, ¿no? Valora tus activos por el valor de mercado. Si los aprecias en 20, revélalos por 24 para que se vea la prosperidad del negocio. Textual del texto de Paciolo, ¿sí? Del libro de Paciolo. Y los impuestos no se pagan sobre esas ilusiones. Los impuestos se pagan sobre hechos. Bueno, hechos y unas cositas ahí que podríamos llamar
ficciones tributarias y presunciones tributarias que se presentan por problemas de valoraciones fiscales o por ingresos teóricos, gastos teóricos y cosas de ese tipo. Pero ojo, lo fundamental en la información que requiere la DIAN es la información de costo histórico. ¿Sí? Costo histórico. En la década de 1990, yo tuve la feliz ocasión de publicar un libro, uno de los 27 que he publicado, que se llamó Ajustes integrales por inflación. Y en ese libro se desarrolla una metodología que se llama armonización contable. Es decir, el mecanismo a través del cual se puede manejar dentro de un solo sistema información mercantil e información tributaria, que hace que las conciliaciones terminen siendo un informe automático. En este siglo publiqué otro libro que se llama Contabilidad Tributaria, donde se sigue desarrollando ese mecanismo de la armonización, que no es adopción, como un mecanismo para solucionar problemas cuando nos exigen información sobre distintas bases comprensivas de contabilidad. En la actualidad hay algunas publicaciones. Recuerdo que el año pasado yo estuve en este evento y presenté la solución. Hoy no traje esas cosas porque mi intención o pues la invitación me decía otra cosa. Pero el asunto es supremamente sencillo. Nunca abandonen el costo histórico. El costo histórico es el que permite cumplir con la normatividad contable establecida en el Código de Comercio, el que mantiene el carácter forense de la contabilidad como un sistema de construcción de pruebas, y a partir de ahí manejen sistemas de cuentas complementarias en las cuales ustedes registran las diferencias a estándares internacionales. Cada empresa determinará cómo es que aplica los estándares internacionales, porque yo sí quiero insistir en que en que pueden haber 3 marcos regulativos, pero por ejemplo el Comité de Estándares Internacionales de Valoración establece 132 métodos de determinación de valor razonable. Y dentro de las políticas contables una empresa puede escoger el que quiera, y si no le gusta ninguno puede construir el propio. Registra las diferencias como una especie de cuentas de orden, y luego en relación con lo fiscal, en otro sistema de cuentas de orden, registra las diferencias fiscales, de tal manera que cuando le va a presentar informes a quienes piden contabilidad de mercados, costo histórico más diferencias a valores de mercado. Cuando van a presentar informes a los organismos fiscales, costo histórico más diferencias fiscales. ¿Y cuál es la conclusión de eso? Yo sé que así a pura palabra el asunto puede ser no muy comprensible. Lo desarrollo mejor cuando utilizo por ahí algún cuadrito. Pero el asunto es muy sencillo. Si usted coge su balance a valores de mercado, su balance de mercado, el de estándares, le resta las diferencias a valores de mercado y le suma las diferencias fiscales, está lista
la conciliación, automáticamente. Pero para eso hay que pensar en más que en adoptar. Y la solución que nosotros construimos en nuestros núcleos de investigación se llama es armonización, que en gran medida ha sido reconocida en los documentos de la DIAN. Rafa, tú has planteado aquí una cosa que yo he tenido mis dudas, y de verdad que cuando tú hablas del costo histórico como un elemento fundamental de la contabilidad, me preocupa algo, y es que pongamos el costo histórico como una verdad permanente. Y los teóricos ya sobre eso han hablado mucho. El costo histórico es verdad para quien compró y para quien vendió en un momento determinado, y hasta ahí. Si yo te vendo mi carro hoy y tú te logras poner de acuerdo y lo compramos, me lo compras, seguro que con ese valor o con ese precio, mejor precio, no seguirás tratando de hacer negocio, o lo irás a vender por lo mismo, por una simple realidad, y es que el costo histórico es un acuerdo de dos partes en un momento determinado, que tiene la bondad de ser histórico, de tener realidades, de hechos reales frente al valor razonable que es supuesto. Pero ese valor razonable también tiene, como tú dices, teoría detrás que responde, y que en la práctica, en el tema financiero va más no a tener la verdad histórica como única verdad para pensar en el futuro, sino a tratar de hacer prospectiva para manejar el futuro. Porque si los contadores nos quedamos solamente con el costo histórico, simplemente pensaría yo que somos historiadores económicos de las empresas, no más. Y yo creo que el contador tiene que ser más que eso, más que un simple historiador económico, presentar cosas que le ayuden a las organizaciones. Esa es una afirmación supremamente importante. Es decir, nosotros nos hemos acostumbrado como a dos conceptos de verdad. Un concepto de verdad es que el informe corresponda con la realidad, verdad como correspondencia. Otro concepto de verdad es que el informe se haya obtenido como consecuencia de aplicar una base comprensiva de contabilidad. Eso es una verdad como coherencia. Pero es que no existe una verdad, existen múltiples verdades. Nietzsche planteó por ahí en alguna oportunidad un concepto de verdad que a mí me ha parecido fabuloso en los momentos actuales. Lo verdadero es lo útil. Lo verdadero es lo útil. Y eso implica que dependiendo del objetivo que se busca, existan diversas verdades. Si yo quiero que la contabilidad me demuestre que los hechos que se han incorporado no lo han sido, por ejemplo, por operaciones de lavado de activos y de todas esas cosas, el fundamento es el costo histórico, porque el costo histórico es el que está documentado, y la documentación crea esa justificación, y es el mundo de la aplicación de la ley que sustenta
el concepto de fe pública. Pero si yo lo que quiero es presentar unos estados financieros que animen a los inversionistas a comprar acciones en el mercado público de valores, entonces utilizo unos valores de mercado, y para ese concepto del mercado de valores esa información es verdad. O si yo lo que quiero es construir unos estados financieros que soporten la determinación de mis impuestos, pues yo elaboro los estados financieros que soporten la determinación de bases los fundamentos de las bases de determinación de los impuestos y las retenciones, como lo plantea el Estatuto Tributario. Bueno, afectando el costo histórico por esas diferencias fiscales, construyo esa otra verdad. De eso se trata el modelo de armonización, de que la contabilidad es multidimensional y que es capaz de producir informes para satisfacer los requerimientos de información de muy diversos usuarios. Porque es que con eso nosotros estamos rompiendo el criterio de que la contabilidad es una, de que la contabilidad solamente puede responder a un objetivo. No, la contabilidad sí es una, pero puede responder a múltiples objetivos. No solamente el de valores de mercado, no solamente el de valores fiscales, no solamente el de costo histórico, sino muchos otros. Los que se determinen, pero todos esos, como me enseñaba la profesora Blanquita cuando me enseñaba a hacer operaciones con fraccionarios, tienen un común denominador, y es que todos parten del costo histórico. Yo quiero hacer un comentario muy breve porque el tema es bastante amplio, pero yo sí quiero recordarles una cosa. La base de medición en los marcos de información financiera, en las normas internacionales, es el costo histórico. Así está definido. Y es claro que algunas partidas tienen ajustes a valores razonables. Eso ustedes lo pueden profundizar revisando el proyecto de marco conceptual, el nuevo marco que va a salir a finales de marzo. Pueden revisar el capítulo de medición y ya está definido el costo histórico y el valor razonable, y la base de medición en las normas de información financiera es el costo histórico. La base de medición que usa el nivel 3 en Colombia es costo histórico, porque no se espera que use valor razonable. Pero yo creo que el problema está en otro lado. El problema está en entender si los ajustes a valores razonables son ganancias o no son ganancias. Y eso depende del enfoque de mantenimiento de capital que usted use, porque si usa el enfoque financiero es distinto del enfoque físico. Cuando usted utiliza un enfoque físico, que así nos lo enseñaron y así lo recuerdo que me lo enseñó mi querido profesor, ¿sí? Pues resulta que los ajustes de valor razonable no son ganancias. Y entonces la discusión está en entender qué es ganancia. Ahora, cuando nos han puesto que está pues dentro del resultado que está en el ORI, esa es la discusión, porque cuando no está en el ORI es porque es ajuste de capital. Entonces, insisto, entendamos esos temas y podemos resolverlos, porque tal vez el problema, que es el que IASBI siempre ha rechazado, es cuando le dicen al IASBI, ¿por qué no adoptamos un enfoque de costo corriente? Él no se mete para allá. ¿Pero sabe por qué? Porque es que si se metiera para allá, el enfoque financiero permite usar múltiples bases de medición, el enfoque de costo corriente no. Y entonces en el enfoque de costo corriente primero ajusta valor razonable antes de determinar qué es ganancia. Y tal vez aquí podríamos encontrar una respuesta al problema de la DIAN, porque tal vez uno pudiese plantear que desde la perspectiva de los impuestos el enfoque debería ser corriente, y desde la otra perspectiva tal vez debería ser financiero, pero es que cuando usted no ajusta valor razonable, pues no tiene los valores razonables y no se mete en ese problema. Entonces, mire que las discusiones están más allá. Nuevamente comprueba que el tema es este tipo de foros. Yo estoy fascinado aquí, escuchando también al doctor Franco, porque creo que ahí es donde construimos las soluciones. Yo estoy en ese lado de tratar de construir soluciones y ver dónde es que están los problemas, porque creo que a veces discutimos donde no lo están.
A ver, buenos días. Sobre el tema del costo histórico, pues de hecho que es fundamental por el origen realmente del valor. Entonces, no podemos apartarnos de ninguna manera de ese costo histórico. Y estoy de acuerdo con el doctor. De ese costo, pues pueden desprenderse muchos informes de acuerdo a la necesidad que tengamos. ¿Sí? La necesidad es la que nos marca exactamente cuál es la metodología a aplicar. Ese es, digamos, como el punto de partida del cual de ninguna manera podemos prescindir. En cuanto al tema de las NIT, digamos que es aquí uno de los puntos, y más concretamente sobre el tema de afiliaciones, pues estamos, como lo decía la doctora Lucía, tratando de ajustarnos a todas las diferentes opiniones, todas las implicaciones que puede generar en cuanto al tamaño de las empresas. No podemos hablar de una generalidad porque la diversidad no nos permite enfocarnos en una sola dirección. Tenemos que mirar todo el panorama que tenemos, y de acuerdo a la complejidad de cada uno, pues se tomarán las decisiones de cómo se debe elaborar esta información. Para nosotros es muy importante pues estar aquí, conocer las diferentes opiniones, porque pues créanos que las llevaremos y transmitiremos a los encargados de concretar todas estas especificaciones para que realmente tengamos un buen entendimiento y todos puedan cumplir con las obligaciones de una manera fácil y correcta. Bueno, si los panelistas quieren hacer un comentario final, ya a estas alturas pienso que es importante salir a tomar un refrigerio, darnos un descanso para oír luego la charla de Rafael sobre la Junta Central, que nos la está viendo, y no se puede ir de aquí hasta que no adquiera unos compromisos importantes con el auditorio. Vale. Como nos tenemos que retirar, los funcionarios de la DIAN, si quieren pueden anotar nuestros correos electrónicos para el tema de las consultas, inquietudes que sobre estos puntos que se han tratado nos lo compartan y nosotros poderles dar una información a través de ese mecanismo. lvergarao@diam.gov.co. Y con mucho gusto lo que esté a nuestro alcance frente al marco normativo aplicable al tema tributario, pues se lo compartiríamos a ustedes. lvergarao@diam.gov.co. Muchas gracias por su atención. Sí, yo voy a hacer un comentario muy sencillo. La última reforma tributaria, que entre otras cosas se desarrolló en contra de los principios tributarios consagrados en la Constitución, dijo: los contribuyentes deben llevar la contabilidad de acuerdo a los nuevos marcos técnicos, pero eso no sirve para declarar impuestos. Tiene que depurarlos, y plantea un poco de artículos planteando la depuración, que lo único que dicen es: vuelva al costo histórico. Eso es lo que dice la reforma. Lleve contabilidad a valores razonables, pero depúrela al costo histórico para cumplir con sus obligaciones tributarias. Es decir, la contabilidad a valores razonables no sirve para cumplir obligaciones tributarias. Segundo, la Superintendencia de Sociedades absolvió una consulta supremamente interesante, muy sencilla. ¿Puedo utilizar los estados de resultados integrales para distribuir utilidades?
Pregunta una sociedad anónima y la Superintendencia de Sociedades le contesta: no. La distribución de utilidades se rige por el Código de Comercio. Entonces yo lo último que digo, entonces ¿para qué? Y solamente encuentro una razón: para la especulación de los mercados de capitales. Bueno, les agradezco mucho la participación a los ponentes, a ustedes por habernos escuchado. Espero que al final de esta charla y esta mañana algunas cosas nos queden un poco más claras. Muchas gracias a la universidad. Bueno, agradecer a los panelistas, ¿sí? Y al público. Creo que esto es lo interesante de la construcción de conocimiento, ¿sí? Que es no entregar respuestas, sino plantearnos preguntas. Y de aquí nos han quedado un buen número de preguntas, y es lo que son los grandes retos que tenemos nosotros. Los retos es aprender a la lectura crítica, ¿cierto? Hacer procesos de pensamiento para construir un mejor país. Quiero agradecer especialmente, ¿sí?, a los panelistas, a la doctora Lamira Salcedo, ¿sí?, directora de fiscalización de la DIAN, la doctora Lucía, ¿sí?, la directora seccional de la DIAN Cali, al doctor Wilmar Franco, que muy amable nos ha acompañado y siempre ha estado presente en la mesa del Consejo Técnico del Suroccidente Colombiano, ¿sí?, César Omar López como moderador, y pues a nuestro profesor aquí de la casa, el profesor Rafael Franco Ruiz. Entonces los invito a pasar al exterior a tomar un refrigerio, y tenemos seguido a ello, vamos a tomar un tiempo muy cortico para continuar con esto, y el doctor Rafael Franco nos va a hablar acerca de la evaluación del ejercicio profesional, y más desde la perspectiva de ahora como uno de los miembros de la Junta Central de Contadores Públicos. Bueno, entonces los esperamos aquí en muy corto tiempo. Un aplauso para todas y todos, por el contador, a nuestros panelistas, nuestros invitados especiales.